El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy vamos a contarles un relato mismo que está basado en hechos reales. Este relato se titula Rita. Jack 335 nos contará. Jack 335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack 335. El día de hoy vamos a contarles un relato, mismo relato que es escalofriante y triste. Este relato se titula Rita. Eddie 167 nos contará. Eddie 167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie 167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato nos la compartió el ingeniero Arturo Cuevas. Este relato él la tituló Rita. Este relato la voy a contar como si yo fuera él, en este caso el protagonista, para que todo sea más real. Y también aprovecho para recomendarles que cada vez que escuchen los videos del canal, los escuchen con los ojos cerrados, con audífonos, con la luz apagada y a la vez acostados también, para que se imaginen cómo es todo. Y este relato va así. Hola a todos, mi nombre es Antonio. Esto que les voy a contar, la verdad para mí es muy terrorífico y a la vez triste. Esto le pasó a mis hermanos, tanto a Rita como a Pedrito. Ambos son mellizos, por cierto. Y voy a contarles lo que pasó. Recuerdo que una tarde, Rita empujó a Pedrito a una fuente. Y recuerdo que Pedrito cayó en ella. Después empezó a hacer con la boca, pero cuando salía a la superficie, porque eso sí, la fuente estaba muy profunda. Eso sí, para Pedrito eran 55 centímetros y Pedrito medía como 70 centímetros o menos. Porque eso sí, Pedrito no sabía nadar y sobre todo, nunca pensó en ponerse de pie. Recuerdo que después, cuando mi hermanito salió, gritó. Y justamente esos gritos fueron oídos tanto por mi papá, por mi mamá, e incluso por mí. Y lo que hicimos fue correr directamente. Y llegamos corriendo directamente a la fuente. En ese entonces mi mamá sacó a Pedrito de la fuente. Y ella creyó que Pedrito estaba muerto, mejor dicho que se había ahogado. Y ella estaba llorando de tristeza. Pero eso sí, no fue así. Recuerdo que el doctor vino y Pedrito pues ya estaba muy bien. Después de eso Pedrito pidió pastel de mermelada. Y mi mamá lo que hizo fue darle un pastel de mermelada. Mismo pastel que ella prepara, por cierto. Sin embargo, recuerdo que eran las 7 de la noche. Casi la hora de irnos a dormir. Recuerdo que cuando él pidió pastel, y a pesar de eso, mi mamá se lo dio igualito, eso sí. Recuerdo que Pedrito estaba muy contento y a la vez orgulloso. Recuerdo que todo el mundo le estaban haciendo preguntas, yo también, la verdad. Recuerdo que mi mamá le preguntó que cómo había podido caerse si se había resbalado. Y recuerdo que Pedrito nos dijo que sí, que él se había tropezado con una piedra. Y la mera verdad, a mí eso se me hace muy raro. Y a decir verdad, digo que se me hace muy raro porque justamente en donde está la puente, la mera verdad, pues no había ninguna piedra. Todo alrededor y a ciertos metros a la redonda era pura tierra árida. Mejor dicho, que no había ni siquiera una piedrita chiquita. Y a decir verdad, Pedrito, como es gentil, él había hecho eso, pero eso sí, me di cuenta que Rita siempre lo estaba detestando. Y recuerdo que Rita dijo que volverá a hacerlo a la primera ocasión que ella tenga. Y eso sí, por lo demás, pues no había dicho lo que en realidad Rita lo empujó. O quizás sencillamente porque sabe muy bien
Y a decir verdad, yo pienso que eso es sencillamente porque Pedrito sabe muy bien que a mi mamá le horrorizan esas acusaciones. Recuerdo que semanas atrás mi hermana le apretó el cuello con la cuerda de saltar. Y recuerdo que Pedrito rápidamente se zafó y fue a quejarse con mi mamá. Se le acercó y le dijo que Rita le había apretado el cuello con la cuerda. Así que lo que mi mamá hizo fue levantarse y eso sí, le dio un cachetadón horrible y muy molesta le dijo que no lo volviera a hacer otra vez. Y eso sí, cuando llegó mi papá a la casa, mi mamá le contó todo lo sucedido. Y la mera verdad, mi papá se encabronó y mucho. Recuerdo que Pedrito se quedó sin postre ese día. Y yo pienso que por eso él comprendió. Y justamente recuerdo que esa vez, pues no había dicho nada de eso. Y recuerdo que le habían dado el pastel de mermelada. Y la mera verdad, tanto a Rita como a mí, nos gusta enormemente el pastel de mermelada. Así que lo que mi mamá hizo, eso fue darle el pastel de mermelada a Pedrito. Pero eso sí, cuando Rita le pidió, en este caso a mi mamá, pastel de mermelada, ella puso cara de no oírla. Y recuerdo que yo me pregunté, ¿ella estará sospechando que fue ella quien empujó a Pedrito? Eso sí, después todavía recuerdo que antes, pues Rita era muy buena con Pedrito. Porque eso sí, mi mamá y mi papá, siempre que les festejaban algo, en este caso el cumpleaños, cuando tenían un auto nuevo, a ella le daban una muñeca. Y eso sí, jamás le hubieran dado pastel sin darle a ella. Pero eso sí, después de hace un mes, mi papá y mi mamá cambiaron totalmente con ella. Y recuerdo que toda la atención era para Pedrito. Y eso sí, a cada momento pues le hacen regalos a él. Y como peso pues no mejoró nada su carácter. Siempre ha sido un poco caprichoso, pero eso sí, yo me di cuenta que él es detestable. Y eso sí, sin parar, siempre él estuvo pidiendo esto, lo otro y lo otro. Y mi mamá y mi papá ceden siempre. Y a decir verdad, creo que en todo ese mes solo lo han regañado a él justamente el día de la cuerda de saltar. Y lo raro es que desde esa vez, y esa vez la verdad, no era culpa de él. Y recuerdo que yo le pregunté a mi mamá y a mi papá que por qué querían tanto a Pedrito y sobre todo, de primero los querían a los dos, pero después dejaron de interesarse en ella y solamente en Pedrito. Y recuerdo que ellos me dijeron que ella ya no es una niñita. Y recuerdo que cuando Rita le dio un beso a mi mamá, ella no sonrió para nada. Mi papá tampoco, la verdad. Y eso sí, cuando salen a pasear, tanto Rita como Pedrito van con mis papás, pues yo me quedaba en el trabajo. Pero eso sí, me di cuenta que continúan detestándola y sobre todo desinteresándose en ella. Después, después me di cuenta que Pedrito le preguntó que si podían jugar junto a la fuente, porque eso sí, me contaron que fueron a la fuente del Parque Central. Y justamente le dijeron a Pedrito que sí, pero que con mucho cuidado. Pero eso sí, en cuanto a Rita le comentar, sobre todo, Rita les pidió permiso de jugar junto a la fuente. Ellos le dijeron que ella puede jugar junto a la fuente todo lo que ella quiera.
porque la mera verdad me di cuenta que les daba igual. Y eso sí, solo Pedrito en este caso, es gentil con ella. Eso sí, de vez en cuando, porque la mera verdad me da tu cuenta que otras tantas se niega a jugar con ella. Y recuerdo que yo preocupado le pregunté a mi mamá que por qué se estaban volviendo así con ella. Y justamente ella misma me dijo que no quería hablar de ese asunto. Eso sí, porque ella quiere evitar dicho asunto. Pero eso sí, yo me he dado cuenta que la han mirado desde arriba, con ese aire, y recuerdo que Pedrito un día se le quedó mirando con ese aire burlón, mismo que toma adrede para hacerme rabiar, para hacerla rabiar, en este caso Pedrito a Rita. Y eso sí, recuerdo que es porque mi mamá no quiere oír hablar de ella. Y recuerdo que Rita le dijo que no era verdad. Y justamente Pedrito nuevamente le dijo que sí. Incluso le dijo que había oído a mamá decirle a papá. Y dijo que no quería oír hablar nunca de ella. Y la mera verdad, recuerdo que fue por eso que Rita le apretó el cuello con la cuerda a Pedrito. Y recuerdo que después de eso, ella estaba muy molesta y a la vez triste, la verdad. A pesar de que la palmada que él había recibido fue que él había dicho todo. Que por cierto recuerdo que ella fue a su recámara y escuchó que lo mataría. Y justamente esa tarde Pedrito le había dicho que mamá, papá y Pedrito iban a ir al mar y ella no iría. Y eso se empezó a reírse, no una, un buen de veces. Le hizo un buen de muecas. Y justamente fue por esa razón que ella ella aventó a la mismísima fuente. Pero después Pedrito hizo lo siguiente. Y justamente Pedrito dijo, ahora duermen mi mamá y mi papá. y justamente lo que hizo fue decir nuevamente, Dentro de un momento iré a su recámara y esta vez no tendrán tiempo de gritar. después de eso, Pedrito tenía la cuerda de saltar en las manos. Y eso sí, lo que hizo fue matar a sus propios padres. Misma cuerda que a Rita se le olvidó en el jardín. Después, lo que hizo fue querer matar a Rita. Y eso fue porque según, mis papás tomaron la decisión y en vez de llevarlo a él, lo iban a llevarse a Rita. Pero eso sí, después, ay, perdón, es que esta parte se me hace pues muy triste, porque la mera verdad yo presencié, más bien yo vi toda esa escena. Pero eso sí, después de eso, nunca se me va a olvidar. Cuando Pedrito estuvo ahorcando a Rita, lo que yo hice fue correr directamente. Lo detuve y sobre todo, le quité la cuerda. Y nunca se me va a olvidar. Mi hermanito fue directamente a un hospital psiquiátrico. Rita por el momento está a mi cuidado. Pero eso sí, jamás voy a olvidar. Me dio mucha tristeza ver
esos 2 ataúdes, mismos que están bajo tierra, mismas en las que tienen los cuerpos de mis padres. Aunque eso sí, Pedrito intentó inculparme, pero por desgracia para él, en la casa de mis papás hay instaladas cámaras de circuito cerrado. La policía vio todo y a mera última lo arrestaron a él y no a mi hermanita. Tristemente va a estar en el hospital psiquiátrico hasta que cumpla la mayoría de edad. Y de ahí irá a prisión por doble homicidio, en este caso por haber asesinado a mis papás. Y eso sí, después de que pasó lo que pasó, Rita estaba muy triste, la verdad, porque eso sí, ella se dio cuenta que Pedrito la iba a matar, pero eso sí, por desgracia para ella no pasó eso, porque no lo permití. Actualmente la casa de mis padres está abandonada. Y sobre todo está en espera que mi hermana pueda habitarla, porque esa casa es para ella. Eso es todo. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si lo desean y algún día desean compartirnos sus relatos, experiencias paranormales e incluso creepypastas, los pueden enviar al correo que aparece en el primer video que se ha subido al canal. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.